Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí en la congregación para ser ministrados a través de la palabra. Reciban un saludo de los pastores. Están cubriendo un compromiso de ministerio que tenían por ahí y pronto estarán por aquí con nosotros. Bien, ¿estamos listos, hermanos? ¿Listos para recibir la palabra? ¿Listos y dispuestos? Sí. Vamos a tocar un tema, hermanos, que es un enemigo de cada uno de nosotros. Es un enemigo silencioso en el cual necesitamos tener mucho cuidado cada uno de nosotros porque ese enemigo está latente, está al acecho de cada uno de nosotros y necesitamos tener cuidado, ¿sí? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí el domingo, Señor, exaltándote, glorificándote y siendo ministrado a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ponemos delante de ti este tiempo. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El enemigo del que les estoy hablando, hermanos, se llama el orgullo. Vamos a hablar del orgullo. Ustedes ya estaban pensando, de seguro va a hablar de Satanás. No, hermanos, es un enemigo silencioso y que está muy latente en cada uno de nosotros. El título de la enseñanza de esta mañana se llama El orgullo siendo juzgado por Dios. El orgullo, hermanos, lo podemos definir de la siguiente manera. Es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios. Algo en lo que una persona se siente interesada. Por ejemplo, se dice, sintió un gran orgullo al recibir el premio. O otra frase, el triunfo del equipo fue el orgullo nacional. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? Es un orgullo en un sentido positivo, pero hay otra clase de orgullo en el sentido negativo y es arrogancia, vanidad, exceso de confianza, que suele llevar sentimientos de superioridad, vanidad, presunción, engreimiento, petulancia, suficiencia, endiosamiento, arrogancia, soberbia, altanería, altivez, amor propio. Cuando se dice, a veces lo ciega el orgullo. ¿Sí han escuchado ese tipo de frases? La Biblia usa diferentes palabras para hablar del orgullo. Arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria. Todas estas, hermanos, señalan a un corazón que se rebela, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni nadie. El orgullo es el pecado más antiguo, hermanos. El orgullo en el corazón nos lleva a pensar algo de nosotros que en realidad no somos. El orgullo en el corazón es lo que llevó a Satanás a querer ser igual a Dios. Pensó que podía ser igual a Dios. La persona orgullosa, escuchen hermanos, la persona orgullosa es un discípulo o seguidor de Satanás. El orgullo es un pecado que Dios no soporta, hermanos. Por eso es tan delicado y tan peligroso el orgullo, hermanos. Voy a estar leyendo la Biblia lenguaje actual. No aparece en la pantalla, van a proyectar Reina Valera,
pero escuchen, dice Proverbios 16, versículo 18 y 19. El orgulloso y arrogante al final de cuentas fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. ¿Conoces gente que porque tiene económicamente están bien, son orgullosos en su corazón? Ahora, el dinero en sí no es lo que provoca el orgullo, porque hay gente humilde que no tiene dinero y es súper orgullosa también. Entonces, necesitamos tener cuidado de lo que hay dentro de nuestro corazón. Isaías 14, del 12 al 15, dice: Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo, escuchen, te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios, reinaré desde la montaña donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Pero ahora te han derribado y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. Refiriéndose a Satanás, hermanos. Satanás fue echado del cielo por su orgullo. Tuvo la egoísta intención de intentar reemplazar a Dios como el gobernante del universo. Sin embargo, Satanás será lanzado al abismo del infierno en el juicio final. Todas aquellas personas que se levantan desafiantes contra Dios, les espera el desastre en su vida. Isaías 14, 22. Dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Dios no soporta el corazón orgulloso. El orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. El rechazo a admitir el pecado y reconocer que nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna ha sido una piedra de tropiezo para la gente soberbia y orgullosa. ¿Conoces gente así? Dios quiera que no haya ninguno aquí, ¿verdad? De nosotros. Segunda de Corintios 10, versículo 17 y 18, Biblia lenguaje actual, dice, la Biblia dice: si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Nosotros podemos decir muchas cosas de nosotros mismos, hermanos, pero que Dios hable y se exprese de nosotros, como lo veíamos la clase pasada, como Dios se refería de Moisés, un hombre más manso de toda la tierra, es diferente. No debemos de vanagloriarnos de nosotros mismos. Si queremos gloriarnos de algo, entonces debemos de gloriarnos, de proclamar precisamente las glorias de Dios. Lo que podamos decir de nosotros mismos no significa nada en la obra de Dios. Tú puedes decir: es que yo voy allá, yo hago, yo vengo, yo esto, yo lo otro. Tú puedes decir que tú haces 1000 cosas en la obra de Dios, pero lo que nosotros podamos decir de nosotros mismos, la realidad, hermanos, es que no tiene sentido, sino lo que Dios dice acerca de nosotros. Eso sí es importante, eso sí vale la pena. Entonces surge una pregunta: ¿por qué es el orgullo un pecado tan grande?
¿Por qué? Bueno, porque el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que podamos hacer en esta tierra no habría sido posible si no fuera porque Dios nos capacita, nos hace aptos para realizar esas buenas obras. Pero en nosotros solos, en nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos hacer nada digno delante de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? O sea, todo lo que tenemos, hermanos, tu casa, tu carro, tu dinero, todo lo que tenemos, hermanos, es porque Dios nos lo ha dado. No es porque seamos muy inteligentes o muy capaces, hermanos. Es porque Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha querido bendecir, hermano. Pero el orgulloso no reconoce a Dios en su vida. El orgulloso piensa que lo que tiene es porque él se lo ha ganado. Es que yo he trabajado y mi trabajo me ha costado. He trabajado como burro. Bueno, cada quien trabaja como quiere, dice el pastor, ¿no? No, hermanos, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Es porque Dios nos ha bendecido. Por eso le damos la gloria a Dios, porque solo Él la merece, nosotros no. Todo lo bueno que hacemos es porque Dios nos da la gracia, la sabiduría, la inteligencia, la fuerza, la capacidad para poder realizar ese trabajo. Entonces, si tú sabes algo, hermano, Dios te ha dado el conocimiento en algo, hermano, deja de ser orgulloso, deja de ser orgullosa y comparte de lo que tienes. Dejemos de ser orgullosos. Nosotros solos, por nuestra propia capacidad o inteligencia, no podemos hacer nada digno delante de Dios. Es Dios quien nos lo da y por eso solo Él merece la gloria en todo, hermanos. Solo Dios. No, es que yo sé y yo hago y mira esto y mira el otro. No reconocer a Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos, es demostrar que hay orgullo en nuestro corazón. A ver, levante la mano los orgullosos. ¿No vinieron? Qué bueno que no vinieron los orgullosos, gracias a Dios. Vamos a ver una historia, hermanos, donde vamos a estar estudiando, igual que comenté la semana pasada, no con el ánimo de señalar, de criticar, de juzgar, sino simple y sencillamente para aprender de lo que está escrito en la Biblia. Acompáñame a Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel 24, versículo 1 y 2. Dice la palabra: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Si leemos así a vuelo de pájaro, hermanos, diríamos, ¿pero y qué? ¿Cuál es la falla aquí? ¿Por qué está mal David? Vamos a analizar. En la última frase dice, para que yo sepa el número de la gente. Pregunta, ¿provocó Dios que David pecara? ¿Sí o no? Para nada, hermanos. Dios no provoca a la gente a pecar.
pero permite que las personas muestren el pecado que hay dentro de sus corazones por medio de las decisiones que tomamos. Dios le presentó a David la oportunidad de contar al pueblo, con el propósito de tratar con el orgullo que había en ese momento en el corazón de David. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a estar estudiando. ¿Qué se tenía que hacer cuando se hacía un censo? Vamos a verlo. Éxodo 30, Éxodo capítulo 30, del 11 al 14. Voy a hablar un poquito más despacito para no despertar a los que están dormidos, ¿eh? Disculpen que los esté incomodando. No se duerman, hermanos, por favor. Tienes oportunidad, despierta a tu hermano que está ahí a tu lado. Dile, no te duermas, hermano. No se duerman, hermanos. Éxodo 30, del 11 al 14, dice de la siguiente manera. Habló también Jehová a Moisés diciendo, va a dar una instrucción Dios. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. En la historia que estamos leyendo del censo que mandó a hacer el rey David, no se menciona que se haya levantado la ofrenda del censo que se había hecho de las personas. Esto demuestra que lo que David quería es saber cuánto ejército tenía. Quería saber cuánto había crecido numéricamente con sus hombres de guerra. Hermanos, estamos analizando una etapa en la vida del rey David donde él estaba mostrando orgullo en su corazón. Orgullo en el corazón de quien Dios mismo había dicho, es un hombre conforme a mi corazón. Por eso te decía yo, hermano, que nadie de los que estamos aquí estamos exentos del orgullo, hermanos. Todos los que estamos aquí, hermano, hay orgullo en nuestro corazón. Esto nos enseña que nadie de nosotros estamos exentos de este sentimiento de orgullo. De ahí la importancia de estar analizando constantemente las intenciones de nuestro corazón. Pedirle a Dios que nos muestre el orgullo que tenemos dentro y que nos limpie y nos libre de este sentimiento que tiene el potencial de destruir a hombres, mujeres, familias, ministerios, iglesias, ciudades, países y reinos. Por el orgullo, hermanos. Por el orgullo se dividen iglesias. Por el orgullo se separan matrimonios. Por el orgullo hay conflictos en las familias. Por el orgullo, hermanos. Sigue diciendo 2 de Samuel 24, versículo 3 y 4. Joab respondió al rey. Joab era el general del ejército de David. Y miren lo que le va a decir su general al rey. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Le está haciendo una pregunta y le dice, o sea, ¿qué necesidad hay de que cuentes al pueblo? Versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo
del pueblo de Israel. ¿Por qué te decía yo que David se equivocó en censar, en contar al pueblo? Fíjate cómo dice el versículo 3, pero en el lenguaje actual. Escucha lo que dice. Pero Joab le contestó: yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. También le pido a Dios que le permita a usted llegar a verlo, pero no creo que contarlos sea una buena idea. Joab, hermanos, le estaba diciendo a David que no era buena idea que contara al pueblo. El mismo general Joab le estaba diciendo a David que no era buena idea contar al pueblo, no había ninguna necesidad de hacerlo. Pero David le contesta a Joab lo siguiente, parafraseando, hermanos: te agradezco mucho tu opinión, pero sucede que aquí soy yo el que manda, y el que no cumpla mis órdenes será quitado de inmediato de su puesto. ¿Qué hay aquí, hermanos? Hay orgullo en el corazón de David. Te agradezco tus recomendaciones, tus sugerencias, pero aquí yo soy el rey. Aquí yo soy el que mando. ¿Será así en nuestra vida, esposos? ¿En nuestra casa? Aquí yo soy el que mando. Aquí yo soy el que toma las decisiones. Orgullo, soberbia, prepotencia. Sigue hablando, versículo 8 y 9. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron todos los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos, el tiempo que tardaron en contar al pueblo. Duró 9 meses y 20 días satisfacer el capricho del rey. ¿Cuántos caprichos queremos que se nos satisfagan a veces, hermanos? Finalmente le dan el número de los hombres que podían salir a la guerra, y que es finalmente lo que le interesaba a David. ¿Cuántos hombres tenía? 1,300,000 hombres. Hermanos, el ejército de David había crecido numéricamente. Había tenido un crecimiento grande, hermanos. Pero es lo único que le interesaba a David en ese momento. ¿Cuántos hombres tenía en su ejército? El orgullo en el corazón de David fue la causa de su pecado al hacer el censo del pueblo. Pensó que eso lo haría parecer más grande y confió en el hombre más que lo que debería confiar. En ese momento David estaba demostrando más confianza en el hombre que en Dios, hermanos. No sé si alcancemos a ver, hermanos, qué es lo que estaba pasando en la vida de David. Estaba confiando y dependiendo más en su ejército que en el Dios que le había dado las victorias. David sabía que solo debería confiar y depender de Dios. Y hermanos, parece que aquí, con el paso de los años, se le había olvidado al rey David que la única razón por la que él mató al gigante Goliat no fue por su poderío militar ni su ejército. Porque en ese momento, hermanos, David no tenía ni un solo soldado a su cargo. Parece también que a David se le había olvidado con el tiempo, o no recordaba, que la razón por la que Saúl no lo pudo matar cuando lo buscaba
aun cuando Saúl tenía un ejército 5 veces más grande que el de David, era porque Dios lo protegía, porque Dios estaba con David. Hermanos, parece que a David se le estaba olvidando que Dios estaba con él. Nunca se nos debe olvidar, hermanos, cuando tengamos victorias en nuestra vida, cuando las cosas vayan bien en el trabajo, en la familia, etcétera, es porque Dios está con nosotros, es porque su fuerza, su sabiduría, su protección, su cuidado y misericordia que tiene para con nosotros. Que nunca se nos olvide, hermanos, que todo lo que podemos hacer o tenemos es por Dios, hermanos. Es Dios, hermanos. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo que David. Cuando llega el momento de demostrar la confianza y la dependencia completa en Dios, fallamos. Confiamos más en nuestro dinero, en el trabajo, en nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestros dones. Y Dios muchas veces permite que pasemos eso en nuestra vida para que nos demos cuenta que no confiamos y dependemos de Dios como decimos que confiamos y dependemos de Él. Por eso Dios lo permite, para que nosotros nos demos cuenta, no para que Dios se dé cuenta, porque Dios lo sabe todo, hermanos. Es para que nosotros nos demos cuenta que en realidad no confiamos ni dependemos de Dios como decimos. Y es que saber es diferente a practicar eso que sé. De poco me sirve saber lo que dice la Biblia o Dios mismo dice si llegado el momento de la prueba o de la tentación de poner en práctica ese conocimiento, no lo hago. ¿De qué me sirve saberlo si no lo vivo, si no lo practico? Conocimiento sin práctica es solo información. Pero conocimiento y práctica es transformación. Eso es diferente. Tengo 15, 20, 30 años de conocer de Cristo y cuánto el Evangelio ha cambiado mi vida realmente. De eso que conozco, cuánto vivo en la práctica. Sigue hablando, 2 de Samuel 24, versículo 10 y 11. Después que David hubo censado al pueblo, escuchen cómo él mismo se expresa. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Por qué le pesó, hermanos? Porque se dio cuenta, reaccionó y se dio cuenta que se había equivocado. Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. En el versículo 10, hermanos, en la versión del lenguaje actual, dice: pero David se dio cuenta de que había sido un error haber contado a toda la gente. Así que dijo: Dios mío, no está bien lo que hice. Te he ofendido al contar a los soldados que tenemos. Yo te ruego que perdones mi error. Aquí se ve muy claro, hermanos, cómo David está reconociendo que se había equivocado. No estuvo bien el hecho de haber contado al pueblo. Está reconociendo su pecado, está confesándolo delante de Dios, está reconociendo su responsabilidad, está siendo humilde
delante de Dios. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. No que no se equivoca, no que no peca, sino un hombre que reconoce su pecado, se humilla delante de Dios, pide perdón y se ampara ante la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. De nada nos sirve reconocer que fallamos y que pecamos si no nos humillamos y no pedimos perdón, hermanos. No, es que yo sé que estoy mal. No, yo sé que estoy mal. ¿Y qué hacemos? ¿Nos humillamos delante de Dios? Vamos, corremos y le decimos: Dios, tú me conoces, sabes que fallo en esta área, perdóname, Señor, ayúdame a seguir adelante. ¿O seguimos de orgullosos y de soberbios? Ahora, imaginémonos, hermanos, qué nochecita pasó David. Seguramente no pudo dormir, pensando en lo neciamente que había actuado, pensando tal vez: ¿por qué mandé contar al pueblo? ¿Qué necesidad había de hacerlo? Ninguna, pero por mi orgullo, por mi deseo de reconocimiento, que la gente vea cuánto he crecido, ahora tendré que pagar las consecuencias. Que me reconozcan, que vean que ya barro, que ya limpio, que ya canto, que ya predico, que me vea la gente. Orgullo en el corazón. Segunda de Samuel 24, versículo 12 y 13. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Hermanos, qué increíble que David peca, se equivoca, toma una mala decisión y todavía Dios le da a escoger, que escoja cuál castigo se le va a aplicar. Vemos la misericordia, escuchen, hermanos, vemos la misericordia y la gracia de Dios para el ser humano cuando se arrepiente. Ese es el Dios que tenemos, hermanos, un Dios que no tiene por inocente al culpable, pero que extiende misericordia para todo aquel que clama a Él en arrepentimiento. Eso es lo que vemos en estos versículos, hermanos. La gracia de Dios. Todavía después de que David pecó, le da a escoger cómo quieres la disciplina. Un Dios que se deleita en perdonar y que es grande en misericordia. ¿Qué escogerías tú de las 3 opciones, hermanos? Número 1, 7 años de hambre en tu tierra. Número 2, 3 meses de persecución por parte de tus enemigos. O número 3, 3 días de peste o plaga. El hambre, hermanos, haría que el pueblo de Israel dependiera y fuera sometido por los otros pueblos. La persecución podía ser usada por los enemigos de Israel para castigar al pueblo. La peste traería muertes, pero pasaría después de 3 días. La peste vendría directamente
de la mano de Dios. Y no pondría al pueblo a expensas de sus enemigos. Era mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los enemigos de Israel. ¿De quién prefiere ser disciplinado, hermano? ¿De parte de Dios o de parte del hombre, que no tiene ninguna misericordia cuando ejerce disciplina sin la gracia de Dios? ¿De quién preferimos, hermanos, ser castigados si es necesario? Esto nos enseña que cuando pequemos debemos de correr a Dios en arrepentimiento, confiando en que sus misericordias son nuevas cada mañana, en que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Eso es lo que Dios desea, hermanos. Dios no quiere destruirnos. Si quisiera, ¿desde cuándo lo hubiera hecho, hermano? Dios está extendiendo gracia, misericordia, perdón. Mira cómo dice Primera de Juan 1, del 8 al 10. Lenguaje actual. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Hermanos, todos fallamos y todos pecamos. Y tenemos que correr a Dios y pedirle perdón, ser humildes y no permanecer orgullosos. Versículo 15 y 16, segunda de Samuel, versículo 24, segunda de Samuel 24, versículo 15 y 16. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. La peste, hermanos, causó la muerte de 70,000 hombres. Pero antes que murieran más personas, Dios paró el castigo. Dice que Jehová se arrepintió, del hebreo nakham, que significa lamentarse, tener misericordia, compasión. Dios tuvo misericordia del pueblo. La razón por la cual Dios paró el castigo cuando dice que se arrepintió, quiere decir que Dios tuvo misericordia de aquella gente. La era de Arauna está sobre una roca en un lugar alto. Te voy a explicar por qué quiero leerte donde dice la era de Arauna. Todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, tiene un significado y tiene un porqué. Mira, la era de Arauna estaba sobre una roca en un lugar alto. Esta era se encontraba sobre el monte Moriah, donde más adelante construyó el templo Salomón. Fue también en el monte Moriah el lugar donde Abraham fue para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio al Señor por instrucciones que Dios le había dado. Interesante que en el monte Moriah fue donde Dios anteriormente había pedido un sacrificio y que Él mismo se proveyó para el sacrificio. Ahora, en ese mismo monte, en el monte Moriah,
Dios otra vez estaba extendiendo misericordia hacia su pueblo Israel. En el monte Moriah, en la era de Arauna. Por eso la Biblia lo menciona, porque fue un lugar que Dios escogió para extender gracia y misericordia. Aquí vemos el castigo de Dios, pero también su misericordia. Esto nos debe de llevar a tener la confianza de que cuando pequemos y nos arrepintamos de corazón, saber que Dios tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos, y en su voluntad y propósitos detendrá el castigo, la disciplina sobre nuestra vida. Dios tiene misericordia, hermanos, y Dios nos pasa por la disciplina muchas veces en nuestra vida. Pero la disciplina, hermanos, tiene el propósito de parte de Dios no destruirnos. No, la disciplina siempre Dios la aplica, la extiende por amor, por misericordia a nosotros. Por eso Dios nos disciplina. Dios dice que a quien ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, Dios en su misericordia nos disciplina, pero a la misma vez extiende su gracia, hermanos. ¿Sí? Segunda de Samuel 24:17. Y David dijo a Jehová: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El pecado de David fue el orgullo, pero la Biblia no dice por qué Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Tal vez por tantas quejas y tanta rebeldía que venía mostrando. Dios trató con el pueblo de Israel a través de David, que era el rey, el dirigente, y que dio un ejemplo de orgullo a la nación, al pueblo de Israel. Entonces, escuchen bien, hermanos. Si un gobernante, si un dirigente se equivoca en las decisiones que toma, la gente que está bajo ese liderazgo sufre las consecuencias de esas malas decisiones que tomó ese líder o dirigente. De ahí, hermanos, la importancia de estar orando por nuestras autoridades gubernamentales y espirituales. Es que mira nada más, miran lo que están aprobando y mira otra vez, otra ley. La pregunta es, ¿estás orando por ellos? ¿Oramos por ellos, hermanos? Alguien dijo, los toros desde la barrera se ven bien chiquitos, hermanos. Pero cuando estás en el ruedo, cuando estás allá adentro y te sueltan el toro, hermano, ya no está tan chiquito, hermano. Nuestra labor y responsabilidad, hermanos, es orar por nuestras autoridades. No criticarlos, no juzgarlos, no señalarnos, sino orar por ellos, hermanos. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Está hablando Pablo y le está escribiendo a Timoteo. Miren lo que dice Pablo. Está dando instrucciones. En primer lugar, te lo voy a leer en la lenguaje actual. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo. ¿Por quién? Por todo el mundo. Dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. ¿A quiénes? A todo el mundo. Versículo 2. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades,
autoridades gubernamentales y incluye las espirituales también. ¿Para qué orar por ellos? ¿Por qué orar por ellos? Para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos nosotros? Que oremos por quién. Por toda la gente y por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Ahora, fíjense bien, hermanos. Pablo aquí está diciendo que debemos orar unos por otros y también por las personas que nos gobiernan. El presidente municipal, el que no te gusta, el que Dios puso porque Él quiso. Es que yo no voté por Él. Dios no nos pidió opinión. Dios nos manda a votar y Él, Dios, pone a quien Él quiere o permite que llegue al poder. Y también por las personas que gobiernan, presidente municipal, gobernador, presidenta de la República, pastores, etcétera. No importa si son buenos o malos. La Biblia no está diciendo que oremos por ellos si son cristianos. No, hermanos. Dios nos manda a orar por ellos, sean buenos o no buenos. No son cristianos, con mucha más razón tenemos que orar por ellos. No importa si son buenos o malos, cristianos o no, debemos orar por ellos. Cuando Pablo estaba dando esta indicación, ¿quién creen que era el emperador, hermanos, en ese momento? ¿Quién creen que era, hermanos? Estaba Nerón, hermanos, como gobernador. ¿Qué hacía el angelito Nerón? Cuando Pablo escribió esta carta, la persecución era una amenaza para los cristianos. En el año 64 después de Cristo, Nerón necesitó un chivo expiatorio para el gran incendio que destruyó buena parte de Roma. ¿Y a quién creen que le echó la culpa a Nerón? A los cristianos. Luego, la persecución se esparció por todo el Imperio Romano y no solo se privó a los cristianos de ciertos privilegios en la sociedad, sino que algunos fueron públicamente muertos de manera cruel, quemados o echados a las fieras, a los leones. Y los usaban, hermanos, a los cristianos como antorchas para alumbrar las calles. Y Pablo le está dando instrucciones a Timoteo que oremos por esa clase de gobernantes. ¿Vamos a dejar de criticarlos? ¿Vamos a dejar de señalarlos, hermanos? Es que voy a creer, mira, y es que el presidente, y mira la presidenta. Hermanos, cuidemos nuestra boca. Peor aún, es que el pastor se equivocó. Hermanos, tengamos cuidado. Todos nos equivocamos, hermanos. Todos nos equivocamos. Dios nos ha mandado a orar, no a criticar, hermanos. Segunda de Samuel 24, del 18 al 21. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió:
para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. David aquí está orando para que Dios detuviera su castigo. David sabía que la culpa era suya, era de él, y le pidió a Dios que librara al pueblo del castigo, que castigara únicamente a él y a su familia. David no sabía en ese momento que Dios ya había tenido misericordia y había detenido el castigo. Después David fue con toda la intención de comprar la era y edificar allí un altar. Del versículo 22 al 25 dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Miren, lo que está pasando aquí, hermanos, cuando Arauna ve que David va hacia él, dice que sale a su encuentro y le pregunta: ¿a qué vienes, rey? Dice que se postró en tierra y le dijo: ¿a qué vienes? Y le explica a David que él fue a ese lugar para comprar el lugar para hacer un sacrificio ahí. Y sale al encuentro Arauna y le da, fíjense bien, le está ofreciendo los bueyes, la leña, todo lo necesario para que David ofreciera el sacrificio ahí. Fíjense bien, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Arauna le está ofreciendo gratis, sin cobrarle nada a David, le está dando las ovejas, los bueyes para el sacrificio, le está regalando todo para que David lo tome y haga el sacrificio. Pero David no acepta el regalo, hermanos. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué? No los oigo. ¿Por orgullo? No, hermanos. David en ese momento no acepta los regalos que Arauna le está haciendo, porque dice: no ofreceré a mi Señor, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Qué actitud de David, hermanos. Lo que le ofrecemos a Dios siempre debe ser aquello que tiene un costo personal. No debemos ofrecer a Dios algo que no nos cueste dar. Qué fácil, ¿no? Pues me están regalando los bueyes para el sacrificio, los tomo, no invierto nada y se lo ofrezco como holocausto a Dios. Y David dice: no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo darle a Dios algo que no me cueste, que no me duela. Hermano, todo lo que le ofrezcamos a Dios, debe de haber un sacrificio personal, hermanos. No debemos ofrecer algo que no nos cueste dar. La actitud de David aquí, hermanos, es la que debemos imitar. El Hijo de Dios es aquel que da de lo que le cuesta y está dispuesto a ofrecer más de lo que se le pide. Ese es el Hijo de Dios.
Hermano, necesito que por favor me apoyes el martes a las 8 de la noche. Hay que venir y hay que trapear aquí el local. Híjole, pastor, pero tengo que trabajar. Muy bien, hermano. ¿A qué hora sale de trabajar? A las 7. Entonces alcanza a llegar a las 8. Hermano, pero salgo muy cansado, pastor. Salgo cansadísimo de mi trabajo. Y todavía venir y trabajar, hermano, ¿para quién lo vas a hacer? ¿Para quién hacemos las cosas, hermanos? Cuando no nos cuesta, hermanos, cuando venimos y trabajamos y nos esforzamos, pero lo hacemos de mala gana, hermano, lo hacemos en nuestra carne. Eso no es un holocausto para Dios. Dios no acepta esa ofrenda, ese tipo de ofrendas, con un corazón orgulloso, con un corazón que reniega. Bueno, voy a ir porque tengo que ir y lo tengo que hacer. No, hermano, tu corazón está mal. Lo hacemos para glorificar a Dios. No lo hacemos para venir a quedar bien aquí con el hombre, hermano. Todo lo que hagamos, hermanos, es en el entendido de que es para la gloria de Dios. Estamos trabajando para su obra, no la obra de una persona. No estamos glorificando un ministerio, estamos trabajando en el reino de Dios. ¿Cómo estamos en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos? ¿Damos de lo que nos cuesta o damos de lo que nos sobra? ¿O damos cuando nos acordamos? ¿Cómo estamos con nuestro tiempo, con nuestra obediencia a Dios? ¿Damos de lo que nos sobra o estamos dispuestos a correr la segunda milla? Dios le había dicho a David que levantara un altar. Esa fue la dirección de Dios. Ve y levanta un altar. Pero David hizo más de lo que le había pedido Dios. Compró el lugar para levantar allí el altar. David quiso ser dueño de aquel lugar que Dios había escogido para levantar el altar. David ofreció allí sacrificios a Dios y cesó la epidemia. Dios probó la obediencia de David y esta vez David hizo lo correcto delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hermanos? ¿Vamos a seguir con orgullo, con soberbia, haciendo las cosas como yo quiero, como yo pienso? Es que yo aquí soy el que sé. Y si quieres que lo haga, se va a hacer a mi manera. Orgullo, hermano. Orgullo en el corazón de la persona. En este último versículo vemos dos cosas: la gracia de Dios y la actitud de un adorador. Termina con un acto de adoración de parte de David, haciendo un altar y ofreciendo sacrificios a Dios. Este acto representa la vida y el corazón de David, centrada en la adoración a Dios. El otro aspecto que vemos es un acto de la gracia de Dios que se manifestó en medio de su propio castigo. Al tener misericordia del pueblo, por la misericordia de Dios, cesó la epidemia en Israel. Porque Dios dice que se arrepintió. Dios tuvo misericordia, tuvo compasión del pueblo y cesó la mortandad. El orgullo daña, el amor construye. El orgullo divide, el amor une. El orgullo te aparta, el amor te une con las personas que están a tu alrededor. Examinémonos, hermanos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Hay orgullo en nuestro corazón?
Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, hermanos. Es un enemigo silencioso que crece y tiene el potencial de destruir vidas completas, reinos completos, hermanos. El orgullo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida. Dejemos de ser orgullosos, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver desde el principio hasta el fin de ella, Señor, cómo tu gracia, tu misericordia, Señor, se extiende al corazón de aquellas personas que son humildes, Señor, que reconocen su necesidad de ti, que se humillan ante tu señorío. Señor, el orgullo en el corazón del ser humano es lo que ha traído el conflicto en todas las áreas de su vida. Por el orgullo, Señor, hay enemistades entre padres e hijos. Hay divorcios entre un hombre y una mujer. Hay divisiones en una iglesia por el orgullo. Señor, por el orgullo, Satanás mismo fue destituido de estar en tu presencia. Por el orgullo que había en su corazón. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Podemos engañarnos unos a otros. Podemos aparentar muchas cosas. Pero ante ti, Señor, no podemos engañarte. Señor, perdona mi orgullo, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ver esas áreas débiles de mi vida y poder entregártelas a ti, Señor, para que tu gracia, tu poder, Señor, cambien mi manera de pensar y mi manera de actuar, y que deje de ser una persona orgullosa, soberbia, altanera. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú vengas encuentres una iglesia pura y sin mancha, sin nada de que tenga de qué avergonzarse, Señor. Ayúdanos, Señor, reconocemos nuestra debilidad. Somos débiles, somos carne, fallamos y pecamos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, Padre. Señor, gracias por estos ejemplos que tú dejaste plasmados en tu palabra. En ellos vemos errores, pero vemos también tu gracia, vemos tu perdón, vemos tu consuelo y tu fortaleza. Señor, ayúdanos a no cometer los mismos errores, a aprender de lo que está escrito, de lo que nos dejó como ejemplo. Señor, ayúdanos, capacítanos, Dios. Capacítanos, Dios, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.